Muy buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre estamos estudiando este tema muy importante, el cual lleva por título Símbolos del servicio del santuario de la serie Tesoros de la Verdad, parte número 3. Un tema muy interesante. Y ahora que estamos avanzando bastante, también tenemos en esta semana un tema que es muy importante. Y ya hemos venido estudiando suficiente este asunto. Pero el tema de esta semana se titula Poniendo a prueba a los profetas. Un tema muy interesante y hemos visto varias cosas importantes. Pero antes de continuar, quiero invitarte para que juntos podamos leer el texto que estamos aprendiendo. Este se encuentra allá en el libro de Oseas, en el capítulo número 12, el verso número 13. Y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. Con este pensamiento en nuestra mente, quiero invitarte para que juntos podamos tener una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer por el descanso que nos ha dado, por la luz del nuevo día. Y ahora que nos disponemos a estudiar su palabra, queremos pedir que nos pueda ayudar a comprenderla. Pedimos su buen espíritu, instruyéndonos y guiándonos hacia toda la verdad. Pedimos sus buenos ángeles para ayudarnos en todo y queremos pedir que sobre todo podamos poner en práctica aquellas cosas que aprendemos. Guárdenos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues vamos a continuar y vamos a ir al apartado para el día de hoy. Muy bien. Hoy tenemos un apartado que lleva por título El propósito del espíritu de profecía. ¿Cuál es ese propósito? Vamos a ver. Nuestra primera pregunta nos dice así: ¿qué debemos esperar a medida que nos acercamos al fin de los tiempos y cómo debemos afrontar estos peligros? Esto es, mientras más nos acercamos al fin del tiempo, ¿qué debemos esperar? ¿Y cómo afrontar las cosas que van a venir? Bien, vamos a ver lo que la Biblia nos dice. Así que vamos a leer este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Se encuentra ya en 2 Timoteo, capítulo 3, verso 1. Esto ten en cuenta, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. La Biblia nos dice que a medida que avanza el tiempo y llegamos al tiempo del fin, la Biblia nos dice que van a venir tiempos muy peligrosos. Muy bien. ¿Qué más nos dice la palabra de Dios? Vamos a ver. Leamos lo que está escrito aquí en este siguiente párrafo, en el libro de Isaías, capítulo 59, en el verso 19 y verso 20. Y desde el occidente reverenciarán el nombre del Eterno, y desde el sol naciente su gloria. El enemigo vendrá como río crecido, pero el Espíritu del Señor levantará bandera contra él. El Redentor vendrá en Sión a los que en Jacob se conviertan de la iniquidad, dice el Eterno. La Biblia nos dice que muchas personas van a reverenciar a Dios, van a reverenciar al Eterno, desde oriente hasta occidente. Así que muchas personas van a estar interesadas en Dios, pero van a ser tiempos peligrosos también. Vamos a ver qué es lo que nos explica la pluma inspirada sobre este asunto. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo. Mira cómo dice. Ministerio Médico en la página 113 nos explica: vivimos en tiempos peligrosos, en medio de escenas cambiantes, con herejías y falsas doctrinas que vienen a probar la fe de todos. La casa construida sobre la roca sólida no puede ser sacudida. Pero cuando venga la tormenta y la tempestad, la casa construida sobre la arena caerá y será muy grande su ruina. Esto es, desde un lugar hasta otro lugar, la gente va a tener el ánimo de reverenciar a Dios. Pero en eso
va a venir la tormenta. Si hemos edificado sobre Jesús realmente, no seremos conmovidos. Pero si no, seremos movidos por todo viento de doctrina. Pero hay todavía más que leer. Así que vamos a leer este siguiente párrafo. Mira cómo dice. Prestemos atención entonces a cómo construimos. Que nadie construya insensatamente. La palabra de Dios es nuestro único fundamento. Toda apariencia de error vendrá sobre nosotros. Algunos de estos errores serán muy espaciosos y atractivos, pero si se aceptan se quitarán los pilares del fundamento que Cristo ha establecido y se construirá una estructura de manufactura humana. Bajo la guía de Satanás preparan falsos fundamentos para la mente humana. Esto es, como la palabra de Dios se ha hecho tan extensa, se habla aquí, se habla allá, se habla en muchos lugares, pero con esto viene también doctrinas falsas, interpretaciones erradas, interpretaciones personales, ideas que parecen buenas, pero que al final no están en la palabra de Dios. Y nosotros hemos de haber construido sobre la roca o seremos llevados por los vientos de diferentes doctrinas. ¿Nos damos cuenta? ¿Estamos claros? Pues vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Acompáñame. ¿Cómo los profetas ayudan a la iglesia? Esto es, ¿cuál es el propósito? Y siendo que vienen vientos de doctrina, vienen diferentes situaciones, ¿cómo van a ser los profetas para ayudar a la iglesia? Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos explica. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra en Segunda de Reyes, en el capítulo 6, el verso 8 hasta el verso número 12. Dice así: el rey de Siria estaba en guerra con Israel y en consulta con sus siervos dijo: en tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió gente a aquel lugar que el varón de Dios le había advertido, y se guardó una y otra vez. El corazón del rey de Siria se turbó por esto. Llamó a sus siervos y les dijo: no me declaréis quién de los nuestros es del rey de Israel. Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, y él avisa al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu más secreta cámara. Los profetas entonces tienen una función de advertir. Ellos pueden saber las cosas que Dios les revele. No es inherente en ellos, sino es lo que Dios les revela. Muy bien, y aquí vemos un ejemplo de la función de los profetas. Pero ¿qué más? Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en el libro de 1 Corintios, en el capítulo 14 y el verso número 22. Así, las lenguas sirven de señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Esto es, la profecía sirve para los creyentes. Esto es, los profetas, las cosas de los profetas son para los que ya creen. Muy bien, sirve para ellos. El don de las lenguas es para los que no creen, porque hay que hablarles en su propio idioma para explicarles el evangelio. Pero la profecía es para los creyentes. ¿Qué más nos dice la palabra de Dios? Vamos a ver ahora lo que está escrito aquí en el siguiente párrafo, que está en el libro de Efesios, capítulo 4, en el verso número 12. A fin de perfeccionar a los santos para desempeñar su ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo.
La Biblia nos dice entonces varias cosas. Los profetas advierten, revelan, pero también los profetas sirven para hablar y que edifiquen el cuerpo de Cristo, y la profecía es para los creyentes. Vamos a ver qué es lo que nos explica entonces la pluma inspirada. Leamos lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, en la página 647 nos explica: Dios me ha dado una notable y solemne experiencia en relación con su obra. Podéis tener la seguridad de que mientras tenga vida no cesaré de elevar una voz de amonestación según sea impresionada por el Espíritu de Dios, quiera o no los hombres oírla o tolerarla. No tengo sabiduría especial en mí misma. Soy tan solo un instrumento en las manos del Señor para hacer la obra que Él me ha designado. Entonces, aquí tenemos el asunto claro. Los profetas sirven para hablar la palabra de verdad, sea que la persona acepte, no acepte, lo quiera o no lo quiera. Hay muchas personas que hablan que sí, que no. En este caso específico, Elena de White, que ella explica que ha tenido una obra que hacer, sea que le crean o no, ella va a seguir haciendo lo que tiene que hacer. Esto es lo que hace un profeta. ¿Nos damos cuenta? Ahora, es muy interesante que siempre va a haber personas que van a aceptar y va a haber personas que no van a aceptar. Pero el profeta sigue su obra. Esto es la cosa importante. Pero vamos a ver qué más nos dice. Así que acompáñame a leer ahora este siguiente párrafo. Mira cómo dice. Las instrucciones que he dado por pluma o voz han sido una expresión de la luz que Dios me ha dado. He presentado los principios que el Espíritu de Dios ha estado grabando durante años en mi mente y escribiendo en mi corazón. Entonces el profeta tiene que hablar lo que Dios le impresiona y lo que Dios le dice. Muy bien, y esto es lo que ha venido pasando. Para esto funcionan los profetas, pero todavía hay más. Así que vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito aquí. Y ahora, hermanos, os suplico que no os interpongáis entre mí y el pueblo, para desviar la luz que Dios quiere que llegue a él. No quitéis por vuestras críticas toda la fuerza y toda la agudeza y poder de los testimonios. No sintáis que podéis disecarlos para que se adopten a vuestras propias ideas, aseverando que Dios os ha dado capacidad para discernir lo que es luz del cielo y lo que es expresión de simple sabiduría humana. Si los testimonios no hablan según la palabra de Dios, rechazadlos. Aquí tenemos, hay personas que aceptan los testimonios del espíritu de profecía, esto es los escritos de Ellen G. White, y hay personas que no. Muy bien, pero si los testimonios no hablan conforme a la palabra de Dios, entonces ya tenemos el escrito ahí, podemos rechazarlos, dice allí. Esto es claro en la palabra de Dios. Pero nadie tiene que decir, ¿sabes qué? No los leas, no los escuches. Si tú no los quieres escuchar, está bien. Pero nosotros no podemos interponernos entre estas cosas. Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. No puede haber unión entre Cristo y Belial. Por amor de Cristo, no confundáis a la gente con sofismas humanos y escepticismo, y no anuléis la obra que el Señor quiere hacer. No hagáis de este agente de Dios, por vuestra falta de discernimiento espiritual, una piedra de escándalo que haga tropezar y caer a muchos. Esto es, muchas personas no creen en el espíritu de profecía. Algunos creyeron, algunos lo conocen, pero algunos crean una polémica en torno a esto. Por supuesto que nosotros hemos de ir a la Biblia. Y el Ellen G. White también explica que debemos de ir a la Biblia. Pero recuerda que el espíritu de profecía o el don de la profecía es dado para los creyentes. Esto es, los que ya creemos, los que ya entendemos este asunto, entonces es dado para nosotros. Para los no creyentes es dado el don de lenguas. Pero no creemos una polémica por un asunto que tal vez no entendemos o no queremos entender. Eso es lo que tenemos aquí. ¿Para qué funcionan los profetas? Para instruir, para redarguir, para mostrar. Pero no hemos de contender por estas cosas. Muy bien, pero por hoy nuestro estudio ha concluido. Así que quiero invitarte para que juntos tengamos una oración. Acompáñame.
Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer por permitirnos estudiar su palabra. Queremos pedir que nos pueda ayudar para entenderla y vivir por la fe en ella. Pedimos que nos ayude para comprender también los testimonios que hemos leído y para poder también practicarlos. Ayúdanos a aquellos que tienen dificultad para creer y confirme a aquellos que ya creen en ello. Denos su buen espíritu para el día de hoy y bendiga a aquellos que nos ven y nos escuchan. En el nombre de Jesús pedimos todo y queremos agradecer. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que aquí te esperamos el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.